Lo primero que tenemos que identificar es cómo solucionar el problema, porque esa es la idea de cuando trabajamos con lo que es algoritmos, nos permita solucionar un problema. Podemos decir que un problema es una actividad o tarea que nos puede tomar poco o mucho tiempo en resolverlo. Vamos a necesitar en algunos problemas va a ser muy fácil, así que un mínimo esfuerzo, pero en otros vamos a tener que esforzarnos más, investigar, analizar, pedir ayuda con expertos en el tema del problema que vamos a solucionar. Necesitamos registrar la forma en que vamos a resolver esa tarea. Tenemos un ejemplo muy sencillo. Necesitamos sumar dos números y mostrar el resultado. Entonces, en el documento que tienen ustedes en el equipo de Teams, cada uno va a ir anotando, eso lo van a hacer en común, pero van a ir anotando cuáles serían los pasos o qué necesitan hacer para poder resolver este problema. Tenemos que sumar dos números y mostrar el resultado, asumiendo que tenemos una calculadora. Cuando queremos resolver un problema, necesitamos entender el problema primero. Eso es muy importante. Si yo no entiendo qué es lo que voy a hacer, menos voy a poder darle una solución. Luego necesito trazar un plan, saber cómo lo voy a resolver. Luego ejecuto ese plan. Si algo sucede durante la ejecución del plan y no salió como yo esperaba, pues necesito revisar el plan. Se debe seguir una metodología para poder darle solución a los problemas. Que esto sería diseñar un algoritmo, ¿verdad? Cada vez que necesitamos resolver un problema o solucionar un problema, necesitamos crear un algoritmo. Y lo primero que hacemos es identificar el problema, exactamente qué es lo que necesito resolver. Luego voy a plantear alternativas de solución. ¿Cuáles pueden ser las opciones? Porque un mismo problema puede resolverse de varias formas. Yo debo escoger una de las alternativas que encontré. Luego voy a desarrollar la solución y por último tengo que evaluar esa solución que hice. Como el primer paso es identificar el problema, yo necesito delimitar mi problema. Esto le va a permitir que el proceso general de resolución del problema avance. Porque a veces, si no delimitamos el problema, resulta que empezamos a divariar o buscar otras opciones que no tienen nada que ver con el problema original. No se pueden generar desvíos conceptuales porque luego va a ser difícil remediarlo. Si usted empezó a hacer un problema o a solucionar un problema X, pero resulta que dentro de la solución usted se dio cuenta que tiene que resolver primero otra cosa, bueno, entonces primero usted tiene que delimitar qué es en sí lo que usted va a resolver. Luego se tienen que analizar cuáles son las entradas, o sea, cuáles son los datos más importantes que yo necesito tener para poder llegar a una solución. Luego necesito definir cuáles van a ser los datos de salida, o sea, qué es lo que yo quiero obtener, cómo voy a garantizar la continuidad del proceso. Tomando el ejemplo anterior, vamos a analizar el problema, que era que necesitábamos sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma. Lo primero es fijar las delimitaciones, o sea, indicar hasta dónde va a llegar mi problema. Por ejemplo, claramente lo que vemos es que solo vamos a utilizar dos números y el resultado nos va a dar otro número. Eso es la delimitación de este problema. No vamos a ocupar palabras, no vamos a ocupar ninguna otra cosa, solamente dos números y vamos a obtener como resultado otro número. Luego debemos definir cuáles son las entradas.
qué es lo que yo necesito para trabajar en mi problema. Entonces, en este caso, lo que yo ocupo son 2 números. Luego debo de indicar cuáles son las salidas de este problema, o sea, qué respuesta voy a obtener. Y en este caso, lo que yo quiero es un número que va a ser el resultado de una suma. Y las limitaciones serían qué es lo que mi programa no puede hacer. En este caso, mi programa no va a poder comprobar que no se introduzcan letras, por ejemplo, que una persona en vez de escribir 2 números, escriba 2 letras. Eso no lo va a poder identificar el programa. Eso serían las limitaciones, por ejemplo. Luego, tengo que plantear cuáles alternativas pueden solucionar ese problema. Generalmente, la solución de un problema puede alcanzarse de distintas formas. Lo que pensó usted no lo pensó el otro, o puede ser que en el trayecto, tal vez al inicio era parecido, pero en el proceso encontraron 2 formas diferentes. Si se plantean varias alternativas de solución, quiere decir que hay más opciones para encontrar la respuesta correcta. Si no se cuenta con toda la información, es importante consultar con personas que cuenten con más experiencia. Por ejemplo, si le piden que haga un programa, qué sé yo, para analizar el residuo de oxígeno en el agua de un estanque, o la cantidad de oxígeno en el agua de un estanque, pues usted no es experto en esa materia, ¿verdad? Entonces, usted tendría que consultar con un experto en esa área para que le indique cómo realiza ese cálculo. Y una vez que usted conoce el procedimiento, entonces usted lo puede plantear en un programa o puede darle solución a ese problema, pero ya conociendo esa otra parte del problema que no es su área específica. Plantear alternativas de solución. Hay que establecer varias cosas, entre ellos, como dijimos antes, lo primero son los datos de entrada. ¿Qué cosas voy a necesitar? Luego, el flujo del proceso, que aquí es donde hacemos lo que se llama un algoritmo, que es donde vamos a ir enunciando todas las cosas que debemos de hacer. Entre más específico sea, mejor va a resultar. Y luego tenemos que establecer los datos de salida. También las limitaciones que va a tener nuestro programa. Si hay varias alternativas, para poder elegir una alternativa, es muy importante porque nos va a poder permitir llegar a finalizar o a tener una solución de ese problema. Si hay varias alternativas, para poder escoger la mejor, hay que ver cuál es la más viable, cuál es la más creativa, la más innovadora, la que utilice recursos adecuadamente para cumplir con la alternativa o la solución, cuál es la más efectiva y cuál consume menos tiempo. Esto estamos hablando a nivel de algoritmos. Luego tenemos que desarrollar la solución, ya poner manos a la obra. Entonces vamos a desarrollar los algoritmos que sean necesarios usando datos relacionados con la alternativa que se escogió. Si había varias alternativas y escogimos la tercera, por ejemplo, entonces se utiliza o se empieza a diseñar basándose en esos datos. Se aplican las operaciones necesarias para solucionar el problema. Los procesos que se seleccionen tienen que ser óptimos, por eso todas las características que nombramos antes. Las operaciones tienen que dar solución por medio de un camino más corto. Por ejemplo, yo puedo calcular el área de un cuadrado sumando lado más lado más lado más lado, pero una solución rápida sería lado por 4. ¿Okay? Esto garantiza una mayor eficiencia en el funcionamiento. Luego tenemos que evaluar la solución que hicimos. A esto generalmente se le conoce como un control de calidad.
Y lo que hacemos es optimizar los procesos que ya hicimos, viendo qué tan eficiente es el algoritmo para llegar a la solución con mayor economía de procedimientos, o sea, en una forma más rápida, pero más eficiente. Ok, en este caso, bueno, alguna consulta sobre alguno de esos temas. Y tendríamos que aclarar tres conceptos que a veces tienden a confundirse, como lo son las limitaciones, que en realidad una limitación es algo que no se va a hacer, algo que mi programa no puede hacer. Por ejemplo, si yo voy a decir que voy a calcular el área de un rectángulo, es solamente del rectángulo, no es de ninguna otra figura geométrica, por ejemplo. Solo voy a manejar medidas en pies. Si el programa solamente utiliza medidas en pies o medidas en metros, no puedo hacer la mezcla de eso. Entonces yo tengo que delimitarlo para dar más claridad a lo que quiero hacer. Luego tenemos otro concepto que son las excepciones. Las excepciones es algo que se puede controlar o lo conocemos como validar. Por ejemplo, hay un programa para vender o para llevar el control de la cantidad de gallinas que se venden. Entonces, el número que se ingrese tiene que ser un número entero. ¿Por qué? Porque las gallinas se venden enteras o por unidad. Entonces, podemos controlar que el número que se ingrese sea un número entero. También podríamos controlar que no sea un número negativo, por ejemplo. También podemos controlar que una fecha se escriba con números, no con letras. Si la persona ingresa letras en vez de números, entonces esto va a generar un error en nuestro programa. Eso sería una excepción que nosotros podemos controlar o validar. Y luego están lo que son las suposiciones. En algunos casos, dentro del planteamiento del problema no está bien definido, no están bien definidos algunos aspectos. Entonces nosotros tenemos que dejar descrito claramente cómo se va a manejar esa solución. Por ejemplo, indicar que nuestro programa, por ejemplo, solamente va a trabajar con números enteros. No puede recibir fracciones, ni puede recibir, bueno, sería, digamos, enteros positivos. O solamente enteros, o solamente fracciones, pero yo tengo que indicar qué es en sí el requerimiento de mi solución. Por ejemplo, otra suposición podría ser que las gallinas se venden en pares, o sea, no se puede vender una gallina sola, en el caso de la venta de gallinas, ¿verdad? Entonces, eso es una suposición. Y otra suposición sería que no se cobra por lo que pese la gallina, sino por la cantidad de gallinas que lleva, que en este caso sería el par de gallinas. Entonces, esos son suposiciones. Son tres conceptos que debemos de tener claro: las suposiciones, las delimitaciones y las excepciones.